Cerrar nuestros ojos. Padre bendito y poderoso Señor, tú eres quien nos ha citado a través de tu Santo Espíritu. Eres tú, Dios, quien nos ha traído, Señor, quien ha puesto en nuestro corazón esta necesidad de venir hoy aquí. Te pedimos que hables a nuestro corazón. Hoy traemos delante de ti nuestras cargas, traemos delante de ti, Dios, nuestras necesidades. Te pido que tú, Dios, hagas el milagro que cada uno de los que estamos aquí necesita. Te pido que hagas el milagro que cada familia aquí representada necesita. Te pido, Dios, que todo lo que pueda oponerse, que quiera estorbar a la predicación de tu palabra, o que alguien de aquí reciba ese mensaje que tú tienes para su vida, para su familia, para sanar, para restaurar, para bendecir. Te pido que toda oposición en el nombre de Jesús sea enmudecida y sea echada afuera. Aquí estamos porque tenemos necesidad de ti, Señor. Bendícenos, Padre. Bendícenos, Señor Jesús. Llénanos con tu Espíritu. Y en tu nombre, Señor, confiamos, Señor Jesús. Amén. Hambruna e inanición espiritual. En los tiempos de Jesús era muy común, y en los tiempos bíblicos, si ustedes observan y han leído la Biblia, era muy común ver que constantemente el pueblo de Dios padecía, y en esa área geográfica, los pueblos padecían constantemente de hambruna. Pero la inanición se define como una hambruna extrema. Se los voy a decir como lo define el diccionario. Extrema debilidad física provocada por la falta de alimento. Millones de seres humanos mueren cada año en el planeta por esta inanición, por esta falta de alimento. Entonces, para Jesús, cuando hablaba sobre tener hambre y sed de justicia, el pueblo, la gente que lo escuchaba, entendía lo que era tener hambre, lo que era tener sed, porque si ustedes recuerdan, no había mucha agua, y la poca agua que había, pues era muy insalubre. Por eso mucha gente se enfermaba y por eso se usaba el vino. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has venido? ¿Qué es lo que buscas al haber venido aquí? Tienes que tener muy claro el por qué. La razón por la que tú estás aquí. Mira, no venimos a ver si está bien el audio, no venimos a ver si están bien las proyecciones de las canciones, no venimos a ver si la música nos gustó, no venimos a sentirnos bien, a pasar un buen rato de manera externa o de manera momentánea. Si realmente eres cristiano, estás aquí porque Dios te ha traído. Y estás aquí porque has venido a encontrarte con Dios, a encontrarte en medio de la asamblea, de la iglesia, de la congregación, a encontrarte con quien te salvó. Ese es el propósito por el cual debes tú estar aquí. El título de este estudio lo vamos a llamar Saciados en Cristo. Y abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Estamos estudiando, hace 8 días tuvimos un paréntesis, pero estamos estudiando uno de los pasajes más conocidos. ¿Cuál? El Sermón del Monte. A estas alturas tenemos 3 rasgos que deben caracterizar la persona de un cristiano. ¿Cuál fue el primero? Bienaventurados los pobres, los miserables, los que entienden, los que reconocen
su miseria, su pobreza espiritual, moral, y vienen ante el rico, ante el que todo lo puede, y dice la Biblia, porque de ellos es el reino de los cielos. El rasgo es la humildad y el reconocimiento de la necesidad de Cristo. Y después dice, bienaventurados los que lloran. ¿Y lloran por qué? Por la condición en que viven por causa de su pecado, por la condición en que el mundo está por causa de la maldad. Y están buscando y claman por misericordia de Dios para ser librados de su pecado, de las consecuencias de su pecado y de que el mundo pueda alcanzar a ser tocado, a ser librado de esas consecuencias del pecado, gracias y por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y también dice, bienaventurados los mansos, los que son fáciles de tratar, los que son humildes y accesibles, los que no son rasposos, los que no son incómodos en medio de las personas, porque dice allí, de ellos o ellos recibirán o heredarán la tierra. Pero hoy dice Dios, dice Jesús, literalmente hablando a nuestro corazón, en el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a dividirlo en 3 puntos este estudio. La primera palabra la hemos estado recordando y analizando, es la palabra dichoso, macario, bienaventurado, que nos habla del estado presente que alcanza una persona cuando entra por la puerta correcta, cuando ha adquirido como característica de su personalidad uno de los atributos que menciona Cristo. A este momento vamos a comenzar el 4º atributo. Dice, felices aquellos que reciben o son bendecidos supremamente. No hay una bendición, no hay una dicha mayor, no hay una felicidad más grande que alcanzar, de acuerdo a esta palabra macario. ¿Quiénes son bienaventurados? Dice la Biblia, los que tienen hambre y sed. Recordemos solamente 2 versos que nos expresan esta bienaventuranza. Abramos nuestra Biblia ahí en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el verso 17. Si les parece, vamos a leer desde el verso 13. Es un pasaje extraordinario. Capítulo 16, verso 13. Si no alcanzan a ver, aparece en la pantalla nuestro pasaje. Dice allí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que nos enseña esta bienaventuranza? Este dicho de Jesús, bienaventurado eres. ¿Por qué fue feliz Pedro cuando le fue? ¿Por qué Jesús le dijo, eres feliz? ¿Has experimentado esa dicha inigualable, suprema? Pedro fue instruido por el Padre. ¿Se acuerdan que estamos viendo el miércoles Juan? Y Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Lo que está pasando aquí es esto. Pedro confiesa que Jesús es el Salvador de su vida, es su Mesías,
porque dice Jesús, te lo reveló mi Padre. ¿Quieres alcanzar esa dicha, esa felicidad suprema? Tienes que oír la voz de Dios. Tienes que escuchar al Padre hablándote y revelándote a su Hijo. La Biblia trata de ¿qué? Es la revelación de Cristo. Cristo como prometido en el Antiguo Testamento, Cristo como el Salvador, el libertador, el sustentador en el Nuevo Testamento. Un verso más. Romanos capítulo 4, versos 7 y 8. Romanos capítulo 4, versos 7 y 8. Dice ahí: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no lo inculpa de pecado. ¿Quiénes alcanzan o quiénes son dichosos? Aquellos que han recibido el perdón inmerecido de sus pecados. El recordar que ya no estás bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios, el meditar en esto, dice la Biblia, produce un estado de ¿qué? De felicidad. El saber que por muy mal que tuviste tu vida, por pura misericordia y amor de Dios, Dios te ha perdonado tus pecados. Cuando meditas en esto, el Espíritu Santo, Dios mismo produce esa felicidad. ¿Se acuerdan cuando les di la definición de Macarios, de bienaventurado? Significaba alguien que había sido bendecido o que le había sido concedida una felicidad plena. Pero esa felicidad la concede ¿quién? Dios. Entonces, Jesús dice, regresamos a Mateo capítulo 5, perdón. ¿Quiénes son? ¿Cómo aumenta esa dicha? ¿Cómo experimentas esa dicha? Cuando tú tienes hambre y sed de justicia. La palabra hambre es la palabra, si está muy fácil para que si la quieren apuntar y la vayan conociendo, aparece en algunos versos que vamos a leer. Es la palabra peinao, así como se oye, peinao. Y esa palabra significa, fíjense en algo, tener una hambre intensa, morirse de hambre como un indigente o como un pobre. Entonces, el segundo punto vamos a entender. Ya vimos en el primero quiénes son felices, los que entran o los que adquieren esa característica espiritual, moral, dada en su persona y que trae como resultado la felicidad. Este segundo punto vamos a entender quiénes son felices o por qué son felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Eso es lo importante. Tenemos que entender qué es la justicia. En primer lugar, acerca del hambre. Veamos algunos versos. Mateo capítulo 4, verso 3. Dice allí la Escritura: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús había ayunado, según el verso 2, 40 días y 40 noches, y dice el verso 2, tuvo hambre. Usa la misma palabra, es decir, el hambre que tuvo el Señor Jesús, ¿cómo fue? Como si estuviera a punto de morir de hambre. El Señor Jesús está usando un lenguaje figurado para hablarnos de una realidad espiritual que debe caracterizar a los cristianos. ¿Cómo es un cristiano? ¿Qué características debe tener en su persona, en su personalidad? Es tener hambre y sed de justicia. Vamos a ver otro verso que habla sobre esto.
Juan capítulo 6, verso 35. El Señor Jesús hablando, dice allí, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Jesús está usando la misma metáfora. Usa un lenguaje figurado para hablar de la necesidad que debe de haber en las personas acerca de la justicia de Dios. Pregúntate tú, si yo te hiciera estas preguntas, ¿te bautizaste? Dirías tal vez, seguramente la mayoría dirías todos, sí. Si yo te preguntara, ¿amas a Dios? Seguramente todos dirían, sí. Si yo te dijera, ¿te gusta congregarte? Híjole, después del domingo pasado ya no sé. Pero tal vez dirías que sí. Y yo te podría preguntar algunas preguntas acerca de esto. Pero si yo te preguntara, ¿qué tanta hambre y sed tienes de la justicia de Cristo? De la justicia de Dios. Esa es la característica de un verdadero cristiano. Porque la relación con Dios se basa en la justicia. Si no eres justo delante de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios, no eres salvo. Porque la salvación consiste ¿en qué? En que tus pecados y mis pecados sean perdonados por Dios. ¿Tienes hambre? ¿Tienes esa sed de justicia? Vayamos para entender un poquito más de esta necesidad de la que habla el Señor Jesús. Abramos nuestra Biblia en el Salmo 42. Salmo 42, verso 1 y verso 2. Dice ahí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como cuando un animalito está a punto de morir de sed. Les recuerdo, el salmista, se dice que era Coré, habla y usa esta comparación, esta analogía entre el medio ambiente y la forma en que los animales mueren en el desierto. Un animal antes de morir en el desierto por causa de la sed, por falta de agua, antes de expirar emite un alarido, emite un grito de desesperación. Es su último grito, es su último aliento, porque no encontró agua y después de eso muere. El salmista dice en el verso 2, comparando el verso 1 con el verso 2, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Escucha la forma en la que habla este hombre. ¿Qué está diciendo? Mi alma. Así como ese animal antes de morir exclama, de la misma manera estoy yo en este momento. Mi alma, mi corazón está a punto de morir. Estoy a punto de perder la vida. Dice, mi alma tiene sed de Dios. Tiene sed de Dios. Realmente tienes necesidad. Que tu necesidad está entre la vida y la muerte para buscar a Dios. Realmente hoy vienes porque sabes que tu vida sin Dios no puede seguir adelante. ¿Estás consciente de la miseria en la que vives? ¿Te das cuenta de que estás aquí, tienes ropa y que estás fuera de un hospital y que tal vez tienes un trabajo y tienes una familia por pura misericordia de Dios? No es porque tú lo ganas, no es porque lo mereces,
Es porque Dios te ama. Y el salmista se encuentra en una situación entre la vida y la muerte y le dice a Dios: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Has llorado un día completo, has llorado una semana completa porque te das cuenta que alguien de tu familia está a punto de irse al infierno. Porque a lo mejor alguien de tu familia está enfermo y puede morir. Has llorado porque te sientes miserable por la condición espiritual y moral en la que vives. Piensa, porque Jesús dice: no hay manera de ser feliz. No puedes decir que eres un ciudadano del reino. No puedes decir que eres hijo de Dios si lo más importante, la base de todo el reino de Dios, de la persona de Dios, es la justicia, y a ti no te importa la justicia de Dios. Dice ahí: mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Has oído esa voz? ¿Has oído en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, de los ataques, cuando el mundo está en tu contra, cómo hay una voz que te dice: de esta ni Dios te salva? Esto es lo que el salmista decía. Me dicen las personas: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué tipo de hambre está habiendo en tu corazón? Abre tu Biblia, por favor, en Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Es un pasaje muy hermoso. Es una invitación que hace Dios en el Antiguo Testamento, que se parece a la que Jesús hace en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, y la vuelve a hacer en Apocalipsis. Dice el Señor: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Estás sediento? ¿Estás necesitado? Dios te dice: ven. No necesitas de ningún tipo de bien material. No necesitas de ninguna capacidad física o humana. Solamente te dice Dios: ven. ¿Es difícil venir a Dios? ¿Es difícil acercarte a Dios? ¿Por qué no lo buscamos? Dios no te pide cambia. Dios no te dice: pórtate bien, esfuérzate para que yo te acepte. ¿O en algún momento ustedes leen algo? ¿Dice algo así? ¿Qué te dice Dios? ¿Tienes una necesidad? ¿Tienes una necesidad? ¿Qué dice Dios? Ven. ¿Tu alma está seca? ¿Sientes que no puedes más? ¿Tu corazón está sediento? ¿Estás a punto de morir de inanición, de hambre? Dios dice: ven. No tienes que hacer nada, solamente venir
con una actitud correcta delante de Dios. Y dice la Biblia, verso 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se saciará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Cómo es venir a Dios? Porque la pregunta más lógica que tendría que hacer todos es, ok, ¿tan fácil es venir a Dios? Dime cómo. Si ustedes observan, en el Antiguo Testamento, Dios acusó siempre a su pueblo de una cosa, de abandonarlo. Dios le dijo, te olvidaste de mí. Dios siempre le dijo a su pueblo, te olvidaste de mí. Yo te pregunto, y contéstate ahí en tu corazón, ¿te has olvidado de Dios? No me digas nada. El pueblo de Dios le decía a Dios, ¿pero en qué nos hemos olvidado? Ahí está el templo, ahí están las ofrendas, ahí están las fiestas, cada año mínimo 3 veces nos presentamos delante de ti. Pero Dios les decía, siempre te has olvidado de mí. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la forma de venir a Dios? ¿Por qué Dios siempre hablaba de que el pueblo se había alejado de él? Dice, inclina tu oído. La forma de venir a Dios, de acercarte a Dios, es, ¿cómo? Inclinar, buscar, escuchar su voz. Dice, inclina tu oído y vivirá. ¿Qué dice? Tu alma. Verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. La forma de venir a Dios es venir a su palabra. Dios acusó al pueblo, tú me olvidaste porque se olvidaron de su palabra. Dejaron a un lado su palabra. A todo mundo le gustan las emociones, a todo mundo le gusta decir que sueña, a todo mundo le gusta oír que las cosas son hermosas. Pero la Biblia dice que nuestro corazón tiene un problema grande, porque nuestro corazón, su tendencia natural es a olvidarse de Dios, apartarse de Dios, olvidarse de su palabra. Siempre Dios está diciéndonos, acuérdate de mi palabra. Y en el verso 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle que en tanto está cercano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios está cuando yo quiero? ¿Que Dios está a mi servicio? Dios es misericordioso. Y Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Pero Dios no es nuestro títere. Dios no está a nuestro servicio, no está a nuestra disposición. Un rey llamado Saúl desechó la palabra de Dios. Y después de que hizo eso, nunca más Dios volvió a hablar con él. Y Saúl consultó o dijo por el Urim, no me contesta ni por sueños, ni por visiones, ni por profeta, por ninguna parte Dios me habla. Y acabó intentando buscar a Dios, imagina la locura, a través de una bruja, a través de un medium. ¿Hay un límite para el corazón que se aleja de Dios? No hay límites. Puedes acabar haciendo cosas atroces. Dice Dios, búscame. Y el verso 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios te dice, yo tengo la capacidad de saciarte, de saciar
tu necesidad. Vamos por último, un último verso. Salmo 143, verso 6. Para hablar después de la justicia. 143, verso 6. Dice ahí: extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Cuál es la necesidad que debe ver Dios en nuestro corazón para que Él acuda a nuestro llamado? Es una necesidad intensa. Es verdaderamente ver un corazón hambriento, desesperado por Dios, por su ayuda, por oír su palabra, por experimentar un toque de Él en el corazón. Pero Jesús hablaba sobre la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia, la palabra dikaiosune, que viene de dikaios, que viene de dique. Es una palabra muy constante en la Biblia. Esta palabra habla de rectitud. Esa rectitud tiene que ver rectitud espiritual, rectitud moral. Habla de justicia, habla de inocencia, habla de ser equitativo. ¿Cómo puedo yo tener hambre y sed de justicia? Recordemos los tres aspectos de la ley. La ley consta del aspecto moral, del aspecto civil y del aspecto, la liturgia, moral, civil y, se me fue el nombre, ahorita se lo recuerdo, ¿perdón? Ceremonial. Muchas gracias. ¿En quién se cumplía esa ley? Las personas, los fariseos, los religiosos, intentaron cumplir una ley para poder quedar justificados delante de Dios. Pero ninguna obra humana, ningún buen intento, ningún buen deseo, ninguna buena capacidad puede alcanzar la rectitud moral, la rectitud espiritual de Dios. ¿Por qué? ¿Se lo han preguntado por qué? Porque el tema de la justicia es complicado, no es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanzamos esa justicia? La respuesta más sencilla que puedo darles: Dios es justo. Todo lo que Dios habla, dice, piensa, hace, es justo, es recto, es perfecto, espiritual y moralmente hablando. ¿Quién puede ser igual a Dios? La respuesta más sencilla es esa. Tener hambre y sed de justicia es tener hambre y sed de Dios y de sus propósitos, de su rectitud moral. Para poder alcanzar esa rectitud moral, esa justicia, solamente hay una manera, y solamente se hizo posible a través de una persona, que es Cristo. Gracias a la justicia de Jesús, quien es Dios hecho hombre, es que nosotros se nos puede, se dice la palabra imputar o adjudicar o transmitir o imponer la justicia de Dios. No hay otra manera. Solamente a través de la fe en el sacrificio de Jesús, solamente dependiendo y entregando mi seguridad moral, espiritual a Dios, a Cristo, es que la justicia de Dios me es impuesta, me es imputada.
Pero la justicia de Dios no se consuma, no solamente se queda en un aspecto espiritual e interno. La justicia de Dios abarca o implica una vida justa. Tener hambre y sed de justicia significa que yo me doy cuenta de la condición espiritual en la que vivo. ¿Te crees bueno? Me vas a decir que no. Los fariseos sabían que se equivocaban a veces. Jesús dijo, abre tu Biblia en Mateo capítulo 6, verso 20. Perdón, 5:20. 5:20. Jesús dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Solamente hay una justicia mayor que la de las personas religiosas y es la justicia de Dios. Necesitamos reconocer quiénes somos realmente. Tú vas a decir, yo no, yo estoy bien. Jesús habló de una parábola que decía que llegó un fariseo y se presentó hasta delante de la sinagoga y decía, Señor, gracias porque yo no soy como ese pecador perdido, porque yo hago y hago y hago. Piensa si no has actuado así. La realidad es que la religiosidad está en nuestro corazón. Si tú crees que no lo has hecho, pregúntale a Dios. Jesús dijo, ese hombre regresó, salió y no fue justificado. Y Jesús dice, un fariseo, ese hombre oraba consigo mismo. Hablaba consigo mismo. Tener hambre y sed de justicia significa anhelar que la justicia de Dios no sea aplicada. Porque es la única manera de poder disfrutar de una relación correcta con Dios. Sin justicia, sin la justicia de Cristo, no hay una relación correcta con Dios. Pero esa justicia tiene que traducirse en una justicia práctica, en una justicia de vida. Es decir, que la justicia de Dios sea real, sea práctica, sea verdadera en mí. ¿Cuál era la diferencia entre la justicia de los fariseos y la de un verdadero siervo de Dios? Que los fariseos establecieron la justicia de acuerdo a cómo se sentían, de acuerdo a cómo ellos creían, de acuerdo a cómo ellos pensaban. Como ellos se sentían bien haciendo ciertas cosas, mira, no caminamos más de 1200 y tantos pasos para no violar el Sabbat. Mira, vamos a diezmar hasta el comino, la menta, lo más chiquito, para estar bien con Dios. Lo que ellos creían, lo que a ellos les parecía correcto, esa era la justicia que ellos establecían. Era una justicia superficial, era una justicia conforme a su corazón. Dios al pueblo le advirtió siempre sobre esto. ¿Realmente vives la justicia de Dios? Tú y yo sabemos que no la vivimos. Tú y yo sabemos que cuando se habla de pecado, tú crees que el pecador es el de al lado, es el de enfrente, es el de atrás o es el de afuera. Pero tú no te crees pecador. Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 3 y lees sobre las iglesias y ves a la Odisea que Dios le dice, tú dices que eres rico, pero eres un pobre mendigo miserable. Tú dices, esa iglesia era terrible. Y tú crees que son todos los de afuera, porque tú y yo nos creemos buenos. Y creemos y hemos establecido nuestra propia justicia. ¿Crees que nuestra relación con Dios está bien? Ve tu vida y veo mi vida. Hay victorias. Estamos venciendo. Ese mundo de afuera está siendo permeado por tu justicia, por la justicia de Dios que se manifiesta en tu vida y en mi vida.
El mundo no cree en Cristo. Y el mundo voltea y ve a los cristianos y dice, mira, son una bola de falsos. Y eso lo decía Jesús de los fariseos. Verdaderamente tienes necesidad de Dios. ¿Te das cuenta de lo terrible de tu pecado? El más grande salmista, el rey más grande de Israel, sus peores pecados los cometió cuando era rey. ¿Cuándo mató a Urías? ¿Cuándo le robó a la mujer? ¿Cuando estaba con las ovejas? ¿Cuando estaba en la cueva huyendo de Saúl? No. Cuando era rey, cuando estaba en el trono, cuando él estaba en el momento más grande de su reino. En ese momento fue cuando cometió lo peor. Así es nuestro corazón. El llamado de Dios es volvernos a Él con hambre y con sed de justicia. Para que las cosas te salgan bien, tienes que caminar en la rectitud de Dios. Dios te ha dado un llamado, eres un hijo de Dios, somos hijos de Dios. Pero mientras no caminemos rectamente en ese llamado, no nos va a ir bien. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Cierra tus ojos. Tienes que meditar por unos instantes. En este momento, ¿realmente sientes dolor por haber ofendido a Dios? En este momento sientes dolor por la forma en la que vives. Sientes verdadera preocupación, sientes verdadera tristeza por haber olvidado la palabra de Dios. ¿Por qué no vives conforme a su justicia? Esto es importante para tu eternidad. Realmente te das cuenta que tu vida sin la justicia de Dios actuando, operando en ti, ¿morirías? Sin la justicia de Cristo, ¿te das cuenta que no podrías vencer al pecado, vencer la tentación que el diablo ponga delante de ti? ¿Te das cuenta en este momento la realidad de tu vida espiritual, moral? Porque si te das cuenta y el Espíritu Santo realmente habló a tu corazón, sabes que esta vida, tu vida va a ser diferente. Va a ser diferente porque sabrás que es por la justicia misma de Dios que no irás al infierno. Que por la justicia misma de Dios es que ya no hay culpa sobre ti, sino solamente perdón, amor, bendición, gracia, poder. Si hoy tienes hambre y sed de justicia, de vivir según la justicia de Dios, porque esa es la característica de un hijo del reino, Dios va a respaldar tu vida. Dios va a respaldar tu entrar y tu salir. No voltees atrás, adelante. No pienses en otras personas. Piensa en tú y Dios.
¿Cómo estás? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Sabes? Muchas de las tribulaciones que hoy están sobre tu vida, mucha de la tristeza, mucha de la angustia, de la soledad, mucho de tal vez hasta de la derrota en la que puedas vivir. Tú sabes cómo está tu vida. Mucho de la pobreza es el resultado o evidencia que nuestra vida no es recta delante de Dios. El pueblo de Dios, cuando lo servía, Dios daba cosechas. Cuando el pueblo de Dios servía a Dios, en medio de tantos enemigos, Dios los sostenía. Y aunque pasaban por pruebas, pasaban por situaciones difíciles, Dios siempre estaba a su lado. Cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, experimentaba derrota, experimentaba opresión, experimentaba también muchas veces la pérdida de sus posesiones, a veces pobreza económica. Dios es claro en su palabra. Tener hambre y sed de justicia es determinante para tener una buena relación con Él. Y es determinante como un fruto de ser verdaderamente salvo. Yo no sé cuál sea esa necesidad que tienes hoy en tu vida. Si tu necesidad es un toque de Dios en tu corazón para que lo cambie, para que quite la tristeza, para que quite la soledad. Si necesitas que Dios toque tu corazón para que quite la amargura y el resentimiento, la dureza que hay en tu corazón que te impide oírlo, entenderlo, ahí en tu lugar ponte de pie. Si lo que hoy te hace necesitar desesperadamente de Dios es alguna tribulación, algún sufrimiento, Dios nos ha dicho: si tienes sed, si tienes hambre, ven a mí, vuélvete a mi palabra. Así es que antes de orar, mientras alabamos a Dios, abre tu corazón, reconoce tu pecado, reconoce tu rebeldía, reconoce tu desobediencia, reconoce tu abandono a Dios. Vuélvete a Él. Dice la Biblia, dice Dios: vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Dice la Biblia: si tú clamas, aunque estuvieres lo más lejos, en lo más recóndito de la tierra, de allí te traeré yo, dice Dios, y te bendeciré. Levanta unos momentos, unos instantes tu mano y alaba a Dios. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero estar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti. Solo a ti quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana
escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Señor, en esta tarde, Dios, en esta tarde necesitamos, Señor, que toques nuestro corazón. Señor, tu palabra nos enseña que muchas de las enfermedades, no todas, pero sí muchas de las enfermedades del alma, muchas de las enfermedades físicas son el resultado de habernos alejado de ti. Cuando vemos que las cosas no salen bien, es porque nos hemos alejado de ti, de tu justicia, de tu gracia, de tu amor. Nos hemos apartado de tu camino, Dios. Muchos el día de hoy se dan cuenta que su trabajo no resulta. Señor, muchos hoy se dan cuenta que caminan de un lado, que buscan por el otro, que buscan por otro, y que nada les sale. Que pareciera, Dios, que salen por un camino y huyen por 7. Que muchos se dan cuenta que su vida no está funcionando de acuerdo a tu palabra, porque en tu palabra nos dice que en medio de la tribulación, de la prueba, de los ataques, tú tienes cuidado de nosotros. Muchos se dan cuenta que su corazón está seco, no está feliz, no está dichoso, no está lleno de poder, no está lleno de fe, sino todo lo contrario, está lleno de murmuración, de enojo, de conflictos, de dudas, de quebranto. Muchos están llenos de soberbia, de orgullo, de rebeldía. Y hasta el día de hoy, Dios, por no tener esta hambre y esta necesidad de ti,
hemos experimentado muchas derrotas, pero has prometido que si nos humillamos, que si nos apartamos de nuestros malos caminos, que si nos arrepentimos y nos volvemos a ti, que si clamamos a ti, tú oirás desde los cielos, tú perdonarás nuestros pecados y tú sanarás nuestra tierra. Rompe, Dios, las ataduras de pecado. Rompe, Dios, las ataduras de incredulidad, de duda. Rompe, Dios, las ataduras de falta de fe. Rompe, Dios, todos estos cerrojos, estas prisiones espirituales de pecado. Señor, Dios, líbranos. Líbranos de la mano de nuestros enemigos que vienen y nos roban, que vienen y nos amedrentan, que vienen y nos llenan de temor, que nos llevan a encerrarnos, Dios, en cuevas, que llevan a meternos abajo del piso humillados. Señor, llena tu pueblo, llena tu iglesia con tu espíritu. Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu justicia, Dios. Guíanos por el buen camino, por el camino correcto, por el camino recto, Dios Santo. Señor, hoy, Dios, hoy, Señor, rompe eso que nos ata espiritualmente. Señor, hoy libéranos de esas cosas y establece tu justicia. Y guíanos en esa justicia, manifiesta tu justicia en nuestras vidas. Levanta tus manos y juntos como iglesia exaltemos a Dios por su perdón, por su misericordia, por su justicia, por su bondad hacia nosotros. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra sana nuestra tierra con tu amor.